vamos a compartir un poquitito, parte de una hermosa carta, Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo. Al parecer esta fue no solo la primera carta escrita por el apóstol Pablo, sino que también uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Después vinieron más cartas, los evangelios. Capítulo 5, primera carta a los tesalonicenses. Segundo viaje misionero. Esta carta fue escrita alrededor del año 50, 51 aproximadamente, estando Pablo en la ciudad de Corinto, por primera vez. Ahí permaneció 1 año y medio, nos cuenta Lucas. Ya Pablo había iniciado su ministerio, ya hay un primer viaje por todo el sector de lo que actualmente es Siria, Turquía, por Turquía, toda la península ahí de Anatolia. ¿Ya? Casi 2 años estuvo trabajando. Así es que, y no fue difícil el trabajo de Pablo, pero vamos a leer, para irnos centrando en el tema, vamos al capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses. Dice así: en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias a Dios por su presencia en medio nuestro. Sabemos que Él cumple todas sus promesas, las ha cumplido, las está cumpliendo y las cumplirá. Y una de ellas es que donde hay 2 o más en su nombre, Él está en medio nuestro. ¿Y cómo no estarlo? Porque Él es omnipresente, ¿verdad? Él todo lo puede, Él es Dios, el único. Bueno, vamos a ver en el tiempo que tenemos de poder compartir la última parte de esta hermosa carta que escribe Pablo. Y es hermosa por varios motivos. Ya decíamos que es la primera carta, ¿verdad?, escrita a una comunidad cristiana de muy poco tiempo de formación. ¿Ya? Esta es la segunda iglesia que funda, que crea, ¿verdad?, en su segundo viaje en Europa. Fue todo un acontecimiento, ¿verdad? El evangelio se está expandiendo. Ya les decía más o menos la fecha aproximada, y esto está ocurriendo ya alrededor de 20 años después que nuestro Señor había, luego de resucitar y estar en medio, ¿no es cierto?, de sus discípulos, fue visto por mucha gente, ¿verdad? Hay pruebas indubitables de su resurrección, ¿verdad? Y ahí sella, como cantábamos, todas las promesas, ¿verdad? Bueno, él estaba en Corinto, había viajado, donde escribe la carta. Pero esta carta fue escrita al poco tiempo de que él fundó esta iglesia, ¿ya? Años 50. Recordemos que él había iniciado su segundo viaje recorriendo todas las iglesias que había fundado en su primer viaje. Él había querido ir a Éfeso, pero el Señor no se lo permitió, el Espíritu Santo no se lo permitió. Él es el que siempre ha guiado, ¿no es cierto?, a los hijos de Dios, y en especial a este apóstol, ¿verdad? Y es así como fue llamado a Macedonia. Tuvo un sueño. Dios, ¿verdad?, lo llama a través de un sueño, de una revelación. ¿Ya? Un varón macedónico pedía ayuda. ¿Ya? ¿Por qué pediría ayuda?
como todos nosotros, porque necesitamos ayuda sin duda. Aquellos que no tenemos al Señor, aquellos que no le conocemos, sin duda necesitamos ayuda de Dios, aún no sabiendo muchas veces la tremenda necesidad en la cual estamos. Y es así como va a Filipos, una ciudad importante, ¿ya?, del norte de Grecia, de la actual Grecia, ¿ya? Y ahí conocemos la historia. En esta carta relata también ese evento. Les dice, les recuerda en qué condición había llegado un poco, ¿no es cierto? Había sido expulsado, ¿ya? Pero no por hermanos como ocurre acá, ¿ya? Sino que por romanos, porque había realizado un milagro, una liberación, había dejado sin su negocio a un romano que se aprovechaba de alguien que hacía de vidente. Y fueron los romanos quienes se enojaron mucho y lo encarcelaron. Bueno, conocemos la historia, ¿ya? Y llega a esta gran ciudad de Tesalónica, la actual, sigue siendo una ciudad importantísima, ¿ya? La actual Salónica, que era, en ese tiempo ya era la ciudad más importante del norte, ¿no es cierto?, de Macedonia. La parte sur era Acaya, y era un puerto. Y ahí, según las Escrituras, por lo menos estuvo 3 semanas, porque dice la Escritura que estuvo 3 sábados discutiendo en la sinagoga. Ya era una ciudad más grande que ya tenía, ¿verdad?, una sinagoga, había una comunidad de las Escrituras, del pueblo escogido de Dios. Y siempre, como lo hacía, y como lo hizo en muchas oportunidades en su ministerio, donde había una sinagoga, iba a sus hermanos, porque él era judío, ¿verdad?, fariseo, y predicaba de Cristo, de que había llegado el Mesías. Algunos le creían y se convertían, pero rápidamente empezaba la oposición. El ministerio de Pablo no fue fácil, fue sumamente complicado, pero había una fuerza en él, ¿verdad? Había un conocimiento, había sido tocado por el Espíritu de Dios, había recibido la revelación del mismo Cristo resucitado, cuando él iba camino a Damasco siendo persecutor de la iglesia. Conocemos la historia de Pablo. Qué transformación más grande. Cómo Dios lo preparó, ¿verdad? Puso a ese hombre, ¿verdad?, para ir a los gentiles. Alguien que conocía las Escrituras de principio a fin, todo el Antiguo Testamento, que era lo que había en ese tiempo, ¿ya? No existía el Nuevo Testamento. Comienza justamente con esta hermosa carta a los tesalonicenses. Probablemente haya habido una carta anterior, a los Gálatas, pero fue de un tono muy diferente, porque ahí tuvo que enfrentar otros problemas, ¿ya? Pero a los Gálatas, muchos consideran que es la primera, él esperaba noticias, y de hecho las recibe estando en Corinto, en la ciudad más importante de Acaya. Esa era una ciudad mucho más importante, ¿verdad?, porque era el encuentro de 2 mundos, el oriental y el occidental. Ya era una ciudad, como veíamos los que estuvimos el año pasado estudiando la carta a los Corintios, ¿verdad?, cuáles eran las características de esa importante ciudad. Bueno, él sale de Tesalónica, ¿no es cierto?, desechado, tiene que escapar y va con Timoteo, va con Silas, quienes le acompañaban, también con Lucas, el que escribe los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. Y bueno, va a Berea y de ahí también predica, ¿verdad?, comparte en la sinagoga. Los bereanos confirmaban, ¿verdad?, y revisaban todo lo que él predicaba, si realmente lo que él estaba predicando y estaba contando, y esta buena nueva, este Evangelio, se ajustaba a las Escrituras. Y ellos veían que sí. Pero había otro sector que se oponía. Y es así como es enviado a Atenas. Ahí también tiene un encuentro, ¿verdad?, predica, tiene un tremendo discurso cuando habla acerca del Dios desconocido, porque era una ciudad, ¿no es cierto?, la cuna de la cultura, del pensamiento griego de la época, que perduró por tantos años. Ya llevaba 500 años esa ciudad en Atenas, ¿verdad?, de filosofía, de búsqueda del hombre, de las respuestas trascendentales, de qué estaba hecho, una serie de cosas, ¿verdad?, que no vamos a entrar en detalle, y que perduró por 500 años más, ¿verdad? Y ahí se separa porque estuvo muy poco tiempo en esa ciudad, en Tesalónica, ¿ya? Y se creó una hermosa ciudad, una hermosa congregación, sin duda joven, ¿ya?
de muy poco tiempo de haber dejado a alguien a cargo, pero la preocupación de él era en qué condiciones habían quedado, porque él no pudo estar mucho tiempo, como estuvo en Corinto, ¿verdad? Y es como envía a Timoteo para que sostenga a esa congregación, a esa iglesia naciente, era joven, ¿ya? Pero era muy rica porque fue muy bien conceptuada. Fíjese que estaba considerado como la ciudad de la recta doctrina, pero él estaba preocupado. Y es así, con esa preocupación de Atenas va a Corinto. Y estando en Corinto, vuelve Timoteo y le trae noticias. Le trae noticias. Y fueron buenas noticias, ¿ya? Bueno, venía de todo un poco, no solamente buenas noticias, pero lo que más alegró su corazón, ¿verdad?, era la noticia de cómo estaban los hermanos, ¿verdad?, practicando lo que él les había enseñado, ¿ya? Estaban amándose los unos a los otros, estaban cumpliendo, ¿verdad?, la instrucción, no de Pablo, sino que de Dios mismo, ¿verdad? Entonces la carta es una carta muy diferente a los de Gálatas, que ahí trata a los Gálatas de insensatos, pero era otro tema ese. Acá los primeros 3 capítulos, ¿verdad?, les saluda, les reconoce, ¿verdad?, y le dice que se alegra mucho de las noticias que le lleva a Timoteo, de que el amor de ellos había trascendido, no solamente se amaban entre ellos al interior de la iglesia naciente, sino que también fuera de ellos, y más allá incluso, y a los hermanos de fuera de la ciudad de Tesalónica. Y lo que estaba ocurriendo en Tesalónica estaba trascendiendo a esa ciudad. Entonces había gozo, había alegría, había contentamiento. Y les insiste, ¿verdad? Y si se están amando, ámense aún más todavía. Nunca es suficiente el amor entre los hermanos. Eso es la muestra entre los verdaderos hermanos. En eso conocerán que son mis hijos. El amor que hay entre ustedes, el amor genuino, el amor verdadero. El que veíamos el miércoles cuando nos predicaba, ¿no es cierto?, nuestro hermano Santiago. 1 Corintios 13, ¿verdad? ¿Cómo es el verdadero amor? La importancia del amor. No el amor fingido, no el amor interesado, no el amor del adolescente o del amante incluso, ¿verdad? Y a veces dicen, no, como los griegos pensaban que había el Dios del amor, ¿no es cierto?, que estamos indefensos en nuestro corazón está, ¿verdad?, libre, cualquiera pudiera de repente amar, porque vamos a recibir un flechazo, vemos a alguien. Eso no es así, hermano. El amor que predica Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es el amor verdadero, genuino, el amor perfecto que tiene Dios, que también, ¿no es cierto?, nosotros podemos realizar. Dios nos pide que amemos al Señor, ¿verdad?, a Dios por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, y a nuestro prójimo. Y en el prójimo no está solamente nuestra familia, no está solamente nuestros hermanos, sino que el prójimo en general, todos los hombres merecen nuestro amor. Así se cumple toda la ley y los profetas. Qué importante, ¿verdad?, lo que escuchábamos el miércoles. Les invitamos para que los miércoles se está predicando también, no solamente se está en reunión de oración. Este año partimos con predicación también los días miércoles. Bueno, y ahí recordábamos, ¿no es cierto?, a ese amor se refería, a ese amor sufrido, ¿verdad?, a ese amor que todo lo soporta, que todo lo espera, ¿ya?, que es como el amor del niño, ¿verdad?, inocente. Creemos en la palabra del amado, de la amada, ¿ya? Pero les decía, pero aún progresen más en eso, lo están haciendo bien, se están animando los unos a los otros. En los primeros capítulos habla de eso, los 3 primeros capítulos, y en el 4 también. Empieza el tema, ¿verdad?, de cuál es la vida que agrada a Dios. Cuál es la vida que realmente, ante los ojos de Dios, estamos cumpliendo su voluntad. No solo decimos que creemos en Dios, sino que obedecemos a Dios. Y eso lo hacía. Y eso lo hacía la iglesia. Y por eso que estaba contento, se alegraba. Pero decía, perseveren, anímense, porque los tiempos son difíciles. Y les recuerda que él llegó a Tesalónica, ¿no es cierto?, perseguido por hermanos, supuestamente hermanos, por lo menos de su propia raza, que no les gustaba el mensaje, ¿ya? Incluso en Tesalónica recordarían de que habían dicho que Pablo alborotaba al mundo entero.
Claro que produce alboroto el mensaje de Dios. No es el mensaje del mundo, no es lo que el mundo nos pide. Lo que nos pide Dios es amor, ¿no es cierto?, los unos a los otros. Reconocer a Dios, amar a Dios. Así es imposible que amemos a Dios como Él nos amó, porque el amor de Dios es perfecto, que sobrepasa todo entendimiento, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién ama de esa manera? Solo un Dios, solo el Dios, no un Dios, el Dios único, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de José, de Pedro, de Pablo, el de la creación. El Dios nuestro es el mismo ayer, hoy, siempre. Ese es un amor diferente. Y Él se alegraba. Y ámense más todavía. Y que sean conocidas sus obras. Es bien importante. Y también habló acerca de la santidad. Esa santidad que por nuestros propios medios no es posible, si no está la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el llamado, ¿verdad?, a santificar. Sed santos, dice el Señor, como yo soy santo. ¿Es una tarea imposible? Para un simple mortal y en nuestras propias fuerzas, sí, es imposible. Pero tenemos a Dios en nuestras vidas. Esa es la promesa de Dios. Estar con nosotros y en nosotros. Esa es la diferencia. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos cumplir la ley. Podemos amar a los hermanos. Podemos tolerarlos. Podemos soportarlos. Podemos amar al prójimo. Incluso aquel, ¿no es cierto?, que nos daña, que puede hablar mal de mí, ¿verdad? Que el que me corrió el cerco, el que me tiró la basura, o el que habló mal de mí, el que me estuvo pelando. No importa. Vamos a ser capaces de amarlo y orar por ello. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Si no está en nosotros, hermano, todos los esfuerzos que hagamos en algún momento van a caer. En algún momento el castillo que hemos construido en nuestros propios esfuerzos se va a venir abajo. Al primer soplo, al primer remesón. Por eso la invitación es que nos fundamentemos en la roca que es Cristo. Que es Cristo. Él es la roca. No es ni Pedro, ni Pablo, ni la sucesión apostólica. No, Él es la roca. Pedro era una piedrecita. La iglesia se basa en la verdad que declaró Pedro. Tú eres el Señor. Y le habla de la santidad y le habla también, ¿no es cierto?, de los problemas que se pueden suscitar, de la moral sexual. Y que sean cuidadosos con su cuerpo. Bueno, eso era un poco lo que había escrito antes, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar en esta parte, hermano, porque los tiempos nos están haciendo volver nuestra mirada justamente a que estamos en los tiempos finales. Y hay preocupación, y siempre ha habido preocupación. Fíjese que en esta primera carta tiene que hablar del tema. Y durante todas las cartas, ¿verdad?, también el tema se presenta. Y fíjese que termina el Apocalipsis: Señor, ven, Señor Jesús, así sea. El tema de la venida del Señor es un tema importante para la iglesia, que a veces no sabemos abordarlo. No sabemos abordarlo. Entonces, después de concluir un poco este resumen, ¿verdad?, de los primeros 4 capítulos, dice: en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Y es todo lo que hay que saber. El día del Señor viene. Y nadie sabe cuándo. Y Jesús dijo, ¿no es cierto?, ni los ángeles, ni yo en esta condición, solo Dios, mi Padre, sabe el día. Al igual que solo Dios sabía cuándo Cristo iba a venir a la tierra, cuando se cumpliera el tiempo de Dios. No de nosotros, no de nuestros deseos, no de nuestras necesidades. Sí de las necesidades que Dios cree que nosotros tenemos. No cree, sabe. ¿Verdad? Entonces aquí les recuerda, claro, dice, le habla justamente de eso, y está hablando acerca de la segunda venida, ¿verdad? Porque había preocupación, había alegría por las noticias que Timoteo le había llevado, ¿no es cierto?, a Corinto, un par de meses. Si esta carta fue escrita al poquito tiempo de que estuvo. Y después le escribió una segunda, porque son 2, ¿verdad? Esta es la primera. Después viene la segunda. Parece que no entendieron mucho y hubo que repetir algunas cosas. ¿Ya? Porque había preocupación. ¿Qué iba a pasar? Porque cuando estuvo con él esa semana, que pudo haber sido más de 3 semanas,
3 semanas estuvo en la sinagoga, pero recuerden que después cuando siente, porque solo un resto de su pueblo creía el mensaje, creía en el Mesías que estaba justamente el pueblo de Israel esperando por tantos siglos de espera, ¿verdad? Y algunos escuchaban el mensaje y creían, pero después esto salía afuera, porque el ministerio de Pablo era a los gentiles, ¿verdad? A las otras ovejas. Y también había un trabajo y pudo haber estado un tiempo indeterminado. Pero al parecer aún no fue suficiente, porque él se fue con preocupación. Pero las noticias eran buenas, traía buenas noticias, pero también habían problemas que había que abordar. Y este era uno de ellos. Se había predicado que Cristo venía, ¿verdad? Y esto hay una palabra que se denomina parusía, la parusía, la segunda venida. Pero esto era algo que ocurría, ¿verdad?, con los reyes, era una palabra, no era desconocido. ¿A qué aludía esta parusía? Cuando venía el rey con un séquito, ¿verdad?, con toda una comitiva, a ver cómo estaba la ciudad, entonces la gente esperaba, estaba expectante. Cuando el rey del reino, ¿verdad?, o el emperador, no sé si viajó mucho el emperador, pero cuando llegaban estos altos dignatarios, o los sátrapas, los que estaban a cargo, los gobernadores, claro, eso era la parusía. Pero acá habla de la parusía del Señor, el Señor nuestro Dios, que el señorío, es un cargo, es un título, ¿verdad? Iba a venir, entonces estaban esperando, y una de las preocupaciones era, bueno, ¿y qué pasa con los que se murieron? No lo van a poder recibir porque están muertos, están en el sepulcro, están bajo tierra. ¿Ya? Entonces, habían algunas cosas que no habían quedado muy claro, ¿ya? Y muchos estaban ya pensando que la venida del Señor era inminente y por lo tanto dejaron de hacer cosas. Muchos se despreocuparon, ¿ya? Y en esos tiempos mucha gente que puede tener una sensación inminente, ¿ya?, se encalilla, qué sé yo, hace una serie de cosas. Hemos visto, ¿verdad? Cuando se cumplieron 1000 años, se acababa el mundo. En el año 2000 también se acababa el mundo. O sea, este tema, hermano, siempre ha estado presente a las personas, a la gente, al mundo, aún al incrédulo, ¿verdad? Tiene curiosidad, quiere saber qué va a pasar. Si Dios nos ha puesto esa curiosidad, pero para que entendamos bien las cosas, para que busquemos, ¿verdad? Tenemos un propósito, tuvimos un origen. La vida será solamente esto, como dicen los epicúreos y los estoicos, ¿ya? Los epicúreos que había contendido tiempo, un par de semanas antes, cuando estuve en Atenas, ¿ya?, conversó con los epicúreos. Ellos decían, comamos, bebamos, porque mañana moriremos y sería todo, po. ¿Será todo eso? Aún muchas culturas saben de que perciben, presienten, ¿no es cierto?, de que hay una eternidad, que la vida no es solo esto, ¿no es cierto?, los 80, 50, 40, 30, 20, 120 años que vivamos nosotros. Dios nos ha aclarado, ¿no es cierto?, en forma inequívoca. Él fija los tiempos. ¿Cuánto tiempo vas a vivir tú? ¿Cuánto tiempo voy a vivir yo? Pero debemos estar así preocupados, oye, ¿cuándo me va a morir? ¿Cuándo me va a llegar? Sabemos que nos va a llegar, debemos estar preparados. Y en esto también. Entonces le dice, claro, sí, va a venir, pero cálmense. Esta es la primera carta escatológica, es decir, que habla acerca de los tiempos futuros, ¿verdad? De las profecías que todavía faltan por cumplir. Entonces le dice, bueno, no, en cuanto a los tiempos, la verdad no es necesario hablar más del tema. Cristo va a venir, ¿ya? Saben perfectamente que va a llegar como ladrón en la noche. ¿Ya? Como ladrón en la noche. Y agrega, de repente dice, versículo 3, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrán, ¿no es cierto?, la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Es decir, nadie va a escapar a la venida del Señor, porque es un hecho real, que va a suceder. Esa es parte de nuestra fe y de nuestra esperanza. Porque Dios ha cumplido todas las cosas hasta ahora, hermano. ¿Alguna duda de que se van a cumplir las profecías? Y más adelante lo dice. Pongan atención a las profecías. Lo que resta, yo por lo menos, yo le creo a Dios. Le creo en todo lo que ha hecho en mi vida, en la vida de mis hermanos, he visto testimonio.
Cantábamos acerca también de la nube de testigos, que está para dar testimonio de la veracidad de Dios, de la realidad de Dios. No solamente de la resurrección de Cristo, sino que de todas sus bellas y hermosas promesas. Dios es un Dios bueno, que quiere lo mejor para nosotros. Pero antes de conocerlo, qué torpe éramos, hermanos, buscando las cosas del mundo, la vida temporal, lo pequeño, lo de ahora, lo mezquino. Mi preocupación nomás. Dios, dejémoslo aparte. Sí, tal vez existe. Sí, yo creo. Mucha gente dice que cree en Dios. Oye, y el diablo no solamente cree, lo conoce, y sin embargo se le opuso. ¿Cuánto más los que aún no han visto al Señor? Dice que aman al Señor. Si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo dice que amas al Señor que no ves? Bueno, la fe. ¿Ya? Bueno, va a venir en forma... el mensaje es claro. Va a venir. Pero no para que estemos especulando. Es para que estemos alertas, atentos. No haciéndole ceras, hermano. En base a eso, porque claro, hay un momento de crisis, entonces, ya, ahora viene, sí. Puede ser. Hermano, ellos hace casi 2000 años estaban en la llegada inminente del Señor. Ya han pasado casi 2000 años. Pero porque han pasado casi 2000 años, nosotros no vamos a creer y no lo vamos a esperar con la misma ansiedad o expectación que los hermanos de Tesalónica. Por supuesto que sí. Porque los tiempos nuestros, hermanos, no son los tiempos de Dios. Para Dios un día es como, no es. Un día es como 1000 años. ¿No es cierto? Es una, ¿cómo se dice? Es una metáfora de que un día para Dios puede ser mucho tiempo. O sea, recién habrían pasado 2 días en el tiempo de Dios. Todavía no alcanzamos a los 2 milenios, ¿verdad? Para Dios todavía no son 2 días. De la fecha que Pablo, ¿no es cierto?, les escribe a los tesalonicenses. Pero eso no es prueba de que Dios no existe. Muchos dicen, no, Dios no existe, mira, Él prometió tanto, hay tantos cristianos, qué sé yo, evangélicos, testigos de Jehová que han puesto fecha y no llega. Y perdemos el tiempo, ¿verdad? Perdemos recursos, quedamos en ridículo, desprestigiamos al Evangelio cuando hacemos cosas que no corresponden. De pensar que sabemos el día exacto, qué sentido tiene. Igual vamos a ser sorprendidos, pero entendemos el significado. Va a ser alegría, gozo para el creyente. La venida del Señor, mucho la espera. Señor, ven pronto, Señor Jesús. ¿Verdad? Pero ¿qué va a pasar para el incrédulo, para el no es creyente, para el que no cree en Dios, el que no cree en estas cosas? Cuando llegue el día como ladrón en la noche, va a ser de horror, va a ser terrible. Porque ahí se van a dar cuenta que era verdad, que hay un Dios justo, bueno, pero que también aplica justicia. Y vamos a tener que dar cuentas de todas nuestras cosas. Y por eso habla de que van a ser destruidos. ¿Verdad? Pero no ustedes, no nosotros, hermanos, porque nosotros conocemos, dice más adelante, pero ustedes, hermanos, dicen, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes, nosotros, los creyentes, los que amamos a Dios, creemos a Dios, ¿no es cierto? Dice, pero todos ustedes que son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Dice, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Y los que duermen, dice, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Entonces, ¿a qué preocuparnos? Estamos seguros porque le hemos creído a Dios y Dios nos ha advertido todas estas cosas y muchas otras cosas más. Dios no solo se ha revelado a nosotros, se ha mostrado a nosotros, se ha dado a conocer, sino que también nos ha explicado cómo somos nosotros, no como nosotros creemos. ¿Cierto? Las Escrituras es como un espejo que refleja lo que somos, lo que es la humanidad. Lo que es la humanidad desde Adán hasta ahora, hasta el fin de los tiempos.
una humanidad caída, ¿cierto? Hemos heredado el pecado. Este mismo Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice: no hay justo ni aún uno. Esa es la verdad, no hay justo. Y muchos nos creíamos justos, nos creíamos buenos, nos creíamos santos. ¿Ah? Y que cuando hacíamos buenas obras, si hay un cielo, a lo mejor me lo estoy ganando porque soy bueno, porque no he hecho tanto mal. ¿Ya? Pero la vara de Dios es diferente. O sea, a mí no me interesa la opinión de los hombres, ni mi propia opinión acerca de esto, de este tema, de qué es ser bueno, qué es ser justo. Yo debo ver qué Dios dice de eso, qué es la justicia. No pensar cómo creo yo que es el amor. Oye, se han escrito millones de libros, se han gastado y se han botado no sé cuántos árboles para hacer papel, para escribir sobre el amor. Los psicólogos, los sociólogos, Erich Fromm, qué sé yo, el arte de amar, y etcétera, etcétera. Y está aquí, hermano, es tan simple, cortito, un capítulo, del 1 al 13. El amor es sufrido, el amor es constante, el amor no se envanece, no se alegra cuando alguien está con problemas. Todo lo contrario, cuando la persona le va bien, se alegra, no hay envidia. Todo lo soporta, todo lo cree. Ese es el amor. Y ese es el que va a perdurar. Entonces dice: nosotros, los que estamos en luz, que somos del día, estamos atentos, entendemos, ¿no es cierto?, las cosas de Dios. Por lo tanto, estamos revestidos, tenemos la esperanza de la salvación, que Dios nos ha librado de la ira venidera de Dios. Porque Dios va a juzgar, hermano, porque nosotros pedimos. Mire, la gente está pidiendo justicia en las calles. Hay un supuesto despertar social, ¿ya? Verdadero levantamiento social, ¿cierto? Hay un caos, pero esta es una más de las crisis más, hermano. La gente pide justicia y Dios nos la ofrece de la mejor manera: justicia verdadera, justicia eficaz, justicia a tiempo. ¿Por qué no? Porque permita que el malo siga siendo el mal y el bueno siga esforzándose en hacer el bien. Dios está preocupado de otras cosas. Dios está atento a nosotros, hermano. Dios no está mirando para otro lado. Dios no se ha olvidado de su creación, que la hizo con amor, lo hizo con el poder de su boca. Dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Hermano, qué poder, todo poder. Dios es todopoderoso. A Dios no se le van las cosas. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Por eso que nosotros confiadamente podemos orar aquí o en las antípodas. Es decir, el lugar absolutamente contrario en el globo terráqueo. Y Dios nos va a escuchar. Solo Dios. Solo Dios. Ni santos, ni San Expedito, que son a veces, con todo respeto, el de las cosas urgentes. Hemos dejado eso. El Señor nos sacó de esas cosas, ¿verdad? Sabemos que solo Dios nos puede oír. Y Él conoce todas las cosas, ¿cierto? Él conoce todas las cosas, es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Lo estábamos estudiando este verano. Nuestro hermano Enrique, ¿no es cierto?, nos puso para este verano, enero, febrero, estudiar acerca de los atributos de Dios. ¿Ya? Muchos se lo perdieron, pero todavía quedan clases. Dios conoce todas las cosas. Dios está en todo lugar. Dios tiene todo poder. Por lo tanto, cuando Él ofrece justicia, Él realmente tiene todos los elementos de juicio para ser realmente justo. Y aún los culpables van a reconocer de que Dios es justo cuando derrame su ira sobre los que no creyeron en Dios y menos le obedecieron, ¿verdad? Llamándoles una y otra vez, porque Dios llama muchas veces. ¿Cuántas veces me llamó a mí, verdad? Y yo no estaba ahí, pero Dios nos había escogido, Dios nos había predestinado. Y eso no significa que yo no tenga nada que ver en el cuento, porque tengo libre albedrío. Yo voluntariamente me puedo oponer a Dios y por muchos años me opuse a Dios. No le quise creer porque pensaba que iba a ser medio complicado, iba a dejar de pasarlo bien, Dios no me iba a permitir pasarlo chancho, ¿verdad? Pero ¿qué es pasarlo bien? Fiestas, alcohol, drogas, mujeres para los hombres, hombres para las mujeres, vida disipada, hermano,
Eso es lo que ofrece el mundo. Y ahora más que nunca. Lo vemos en la televisión, lo vemos en las noticias. Las mujeres luchan por disponer de su cuerpo para hacer lo que quieran, para abortar, para matar ese ser que se está creando, que Dios le ha dado ese tremendo privilegio. Los jóvenes que quieren el placer ya, al touch, al tiro. Entonces, en esos tiempos estamos, entonces sí, estamos en los tiempos finales, hermanos. Si vemos Mateo 24, vemos las señales, están todas las señales, y cada vez con mayor intensidad y frecuencia. Pero no por eso nuestra conducta como hijos de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha dado sabiduría para enfrentar estos tiempos también y no caer en la desesperación del mundo. Pensar que los políticos van a arreglar esto, que un buen presidente, que un buen economista. Hermanos, Dios ha permitido que todos los sistemas se hayan usado para ver si realmente el hombre es capaz de darle a la humanidad paz y seguridad verdadera. Dios dice, yo doy la paz, no como la da el mundo. Esa paz es ficticia. Hermanos, creíamos antes del 18 de octubre que estábamos súper bien y que íbamos a estar mejor. Y todo el mundo ahora se sorprende. Pero ¿cómo es posible tremenda salvajada, hermanos? Esa es la realidad, esa es la realidad. El vandalismo, el caos, el llamado, ¿no es cierto?, a la destrucción. ¿Por qué? Porque hay demandas justas. Hermanos, sí. Claro que pueden haber demandas justas, pero ¿qué he hecho yo por eso? ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir a que haya más justicia en este mundo? ¿Estoy siguiendo la sugerencia de Dios? ¿Estoy siendo tolerante? Estoy viendo que también tengo responsabilidades. Yo como ciudadano tengo derechos que se están exigiendo mucho y deberes, que parece que todos nos olvidamos. Como hijos de Dios, también Dios nos da derechos y deberes. Y esos son serios, hermano. Igual que para el ciudadano. Son muy serios. Nos gozamos de los derechos, hermano, nos alegramos. Hoy Dios nos llena de bendiciones. Bien, pero también nos demanda, ¿verdad? Nos demanda un esfuerzo. Pero hay una tremenda diferencia, hermano. Todo lo que Dios nos demanda, lo podemos hacer. No en nuestros medios, sino que lo que Dios, ¿no es cierto?, nos capacita, nos dota, ¿verdad? A los hijos de Dios les da dones. Le da tarea en la iglesia, le da trabajo en la iglesia. Y es para ejercerlo, y Dios nos va a pedir cuentas también a nosotros, los cristianos. ¿Ya? Bueno, aquí nos dice que nosotros somos de la luz, y si realmente somos de la luz, estamos velando, entenderemos estas cosas claramente. Y sabemos que la verdad no hay necesidad de hacer leceras, por decirlo de alguna manera simple, esperando la venida del Señor. ¿Ya? Bueno, hay varias cosas al respecto. Ya decíamos, el Señor nos dice, mire, también nos aclaraba a los que han muerto, porque era una de las preocupaciones también de los de Tesalónica, ¿qué pasaba con ellos cuando viniera el Señor, la parucía, la segunda venida? ¿Verdad? Pensaban que solo los que estábamos vivos íbamos a poder recibir. No, dice. ¿No es cierto? Con voz de mando a la final, trompeta, ¿no es cierto? Con voz de arcángel. La voz de los muertos en Cristo, los que han muerto en la fe y la esperanza de Cristo, van a resucitar. Dios viene por la iglesia, por los vivos y por los muertos. Entonces, los que estemos vivos en ese tiempo, vamos a ser transformados, pero no seremos primero que los muertos. Entonces dice, no se preocupen. Si un familiar suyo, si un ser querido que conoció a Cristo, que aceptó a Cristo, que le creyó a Dios, que tuvo un comportamiento sobrio, ¿verdad? Y bueno, Dios los llamó a su presencia, no se preocupen. Así como Dios resucitó a Cristo, va a resucitar a los que han creído en Él. Y nosotros, los que estemos vivos, cuando llegue, si es que estamos vivos, ya seremos transformados, así, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué maravilla! No seremos como los otros, porque aquí hace una diferencia, ¿verdad? Los que no están en la luz, los que no son del día, los que no están alertas,
expectantes, pero no especulantes, ¿verdad? Es una razón para que nosotros, como hijos de Dios, cumplamos la misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque aquellos que no crean en Dios y no le obedezcan a Dios, van a sufrir la ira de Dios. Porque es justo. Porque es justo. Dice, bueno, seguimos. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para, versículo 9, alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no la que yo me haya provisto con mis buenas acciones, con ¿no es cierto?, mis diezmos, ir a la iglesia, hacer caridad, ¿verdad? No, la que Dios consiguió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, cargó con el pecado de todos y cada uno de nosotros, de todo y cada uno de aquellos, ¿no es cierto?, que han creído, le han creído a Dios y han creído, ¿verdad?, de que Cristo murió por nosotros, como estaba, ¿no es cierto?, predicho en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, de su venida, de su vida, de su obra, cómo va a venir. Hay cientos, hermanos, cientos, decenas de profecías, ¿verdad?, que muchas de ellas se cumplieron. ¿Dónde iban a ser? ¿De quién iban a ser? ¿Qué iba a ser? De una virgen de la ciudad de David, del linaje de Judá, era el león de la tribu de Judá, etcétera. ¿Ya? Entonces, hermano, si tenemos claridad, si entendemos en el Espíritu la palabra de Dios, debemos estar claritos, ¿cierto? Cristo ganó. La salvación es por gracia, es una gracia de Dios, es un don inmerecido, no merecíamos eso. ¿Por qué nos lo otorga? Porque hemos creído a Dios. Esa es la justicia de Dios. Usted dirá, pero es fácil. Sí, pues, es fácil. Pero aún así mucha gente no cree. No cree el poder de Dios, porque para nosotros, ¿verdad?, que es imposible tener redención y volver a restablecer la comunión con Dios, para Dios es posible. Y Dios no transgrede su justicia, porque alguien pagó por el pecado cometido, el que se está cometiendo y el que se va a cometer. Cristo pagó por eso, su Hijo. El pecado no es gratis, la salvación no es gratis. Le costó mucho al Señor ser obediente. No solo el castigo físico y dar su propia vida, sino que cargar la maldad de la humanidad. Nadie puede hacer eso. Por eso que Dios se tuvo que hacer hombre. Por eso que se encarnó. Porque dice que para redimir el pecado tiene que ser una víctima, ¿cierto?, inmaculada. ¿Y quién del hombre es inmaculado? ¿Quién es sin pecado? Solo Cristo, dice la Escritura, solo Él pudo realizar esa tarea, porque Él era perfecto. Perfecto hombre, escuche bien, perfecto hombre y perfecto Dios. Y su humanidad fue, ¿no es cierto?, clavada en la cruz, y Él sabía eso, que iba a ser un tremendo. Padre, le dice en Getsemaní, si es posible, aparta de mí esta copa, este paso, este sacrificio, pero no se haga tu voluntad sino la mía. No era solo los azotes, hermano, no era solo la cruz, no era eso que fue descrito en una película, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Hermano, eso es para Hollywood. Pero ahí no está explicado, ¿no es cierto?, toda la maldad del hombre, que el hombre también se revela. Dice, oye, estos asesinos, estos ladrones, estos violadores, ¿no es cierto? Todo eso cargó el Señor. Ahora los incendiarios, qué sé yo, los blasfemos, los mentirosos, el holocausto, las guerras, las muertes, el sufrimiento de los niños inocentes, toda la maldad, hermano, toda la maldad. Yo no puedo cargar ni mi propio peso, ni mis propias faltas. Aún yo no puedo pagar por mis faltas. Y ninguno de ustedes tampoco. Pero a Dios sí lo cargó sobre su Hijo. Lo cargó todo.
y es eficaz, y es real, y es verdad. Esa es nuestra fe, esa es fe. ¿Verdad? Y es la esperanza de la salvación, que por esa fe nosotros, ¿verdad?, vamos a ser libres de la ira. Pero nosotros no nos alegramos, hermano, porque Dios nos libra de la ira. Nosotros nos alegramos porque vamos a estar con el Señor, que eso es lo más importante. Si ahora podemos tener felicidad, hermano, y podemos gozarnos, estando todavía en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, es un esfuerzo diario, hermano. Durante el día cometemos errores, ¿verdad? Ensuciamos nuestros pies y el Señor necesita lavarlos día a día. Estamos limpios porque la sangre de Cristo nos limpió, pero nos ensuciamos, hermano. Despertamos y vamos a caminar y vamos a ir al trabajo y nos vamos a encontrar con un familiar, un amigo, qué sé yo, y vamos a cometer errores. Y más que errores, hermano, son pecados, ¿ya?, que debemos también entender. Entonces, bueno, ahí está toda esa maldad, Cristo la cargó en sí, nos libró. Entonces Dios mira a Cristo, que Él fue justo, Él cumplió con todo. Y todo aquel que tenga la imagen de Cristo, Dios lo mira como justo también. Por eso decimos que somos justificados ante Dios. No por lo que yo haya hecho, sino que por lo que Cristo hizo por mí. Y yo me cubro con la sangre del Señor. Y permito que Cristo esté en mí. Y cuando Cristo está en mí, Dios me mira y ve a su Hijo. Eso es real. Que Dios me vea a mí, que vea a Cristo en mí, no a Archibaldo, sino que vea a Cristo actuando en mí. Yo debo rendirme al Señor. Y debo darle gracias, porque eso es posible, porque eso es real. Entonces, ante Dios estamos justificados, por eso que podemos recibir esta salvación tan grande. Y más que la salvación de la ira, de la destrucción, nos ofrece vida eterna para estar, ¿no es cierto?, con Él. Hermano, y los otros no van a tener lo que nosotros tenemos, no van a tener alegría, no van a tener paz, no va a haber. ¿Qué Dios nos ofrece? Mire, el reino de Dios es un reino de justicia. Por eso dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Cierto? Y habrá felicidad y no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá drogadicción, no habrá cáncer, no habrá enemistades, no habrá odio, no habrán saqueo, nada, hermano. Los que no tienen ese mundo van a tener otro mundo. Un mundo lejos del Señor, lejos de Dios. Donde están los demonios, hermano. Donde está Satanás con sus huestes. Dios creó, ¿verdad?, a seres celestiales. Y un tercio rechazó a Dios dentro de la libertad, la posibilidad. Y la humanidad entera también cayó en lo mismo. Los ángeles ya están juzgados. Los hombres por juzgar. Va a haber un juicio, hermano. Y nosotros lo creemos, ¿verdad? Dice, ¿quién murió por nosotros? Dice, bueno, para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. También otra metáfora. Ya que estemos despiertos o dormidos significa estemos vivos o estemos muertos. ¿Verdad? Los muertos en Cristo, en la segunda venida, van a resucitar primero. Y nosotros, los que estemos despiertos, los que estemos vivos, seremos transformados. ¿No es cierto? Dice, porque vivimos unidos a Él. Y eso es el gozo, esa es la alegría. Vivir unidos a Cristo. Él en nosotros. Así como Él está en el Padre, Él está en nosotros, nosotros en Cristo, en Dios. Son misterios, hermano, que no podemos explicar más allá de lo que nos dicen, pero lo creemos literal. Porque Cristo mostró la literalidad de las profecías. Iba a ser muerto en la cruz, iba a cargar el pecado. Hoy leemos salmos, hermanos, maravillosos. Bueno, decimos maravilloso cuando vemos cómo se describe el sufrimiento de Cristo y lo que iba a ocurrir en la cruz, y que iban a repartir sus vestiduras y que le iban a traspasar.
y que se iban a mofar de él, ¿verdad? Y tantas otras. Dice, por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Qué bonito versículo 11. Por lo tanto, hermanos, si sabemos esto, entonces animémonos, pues. Contémonos esto, repasemos la Escritura y descubramos, mire, sí, lo hemos entendido, ¿cierto? El poder de Dios es total, es absoluto. Dios es veraz, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Empezar a pensar, chuta, va a llegar el Señor. ¿Cuándo voy a sacar cuentas? Hermano, eso no tiene sentido. ¿Cierto? No perdamos el tiempo, no gastemos recursos, no distraigamos las tareas realmente importantes. De animarnos a unos a otros, de soportarnos. Más adelante aclara algunas cosas bien, vamos a ver si podemos alcanzarlo, ¿ya? Pero le dice, sigan edificándose, ¿verdad? Creciendo con lo de los que están a cargo de ustedes, dice más adelante, en el amor. Y si ustedes ya se aman y esto ha trascendido y han visto, ¿no es cierto?, que en Tesalónica no solamente se arman entre ellos, sino que los hermanos de otras ciudades y a los otros, es decir, a la gente del mundo, aún aman a los del mundo, sigan eso y ámense aún más. Ámense aún más. Eso es lo que dice. Bueno, y después vienen exhortaciones, algunas, ya para ir terminando los últimos versículos de la carta. Hermanos, dice, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. Aquí le está hablando a una iglesia de reciente creación. Y Pablo tuvo que dejar a algunos que pintaban, ¿no es cierto?, que entendieron mucho más rápidamente el Evangelio y tuvieron mayor ardor y tenían cualidad y el Espíritu Santo los dotó, pero era gente joven, no creo que había algún anciano de la iglesia porque no existían. Cristo hacía solo 20 años que se había, ¿no es cierto?, partió a la presencia de Dios, está sentado a la derecha de Dios Padre en cuerpo y alma. Y era una comunidad nueva. Y miren lo que les dicen. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes. Sin duda, todos tenemos trabajo dentro de la iglesia, pero hay otros que trabajan más, porque Dios ha repartido ministerios. En la enseñanza, en la predicación, ¿no es cierto?, en presidir. Tenemos a nuestro pastor, tenemos a los diáconos, tenemos gente en la alabanza, en la puerta, orando. Hermanos, los que trabajan, ¿cierto?, considérenlo, ámenlos, hermanos, no sean problema, ¿ya? Ténganlo en alta estima. Y ámenlo por causa de su obra. Y ustedes vivan en paz. Es decir, todos debemos también vivir en paz. No solamente con nuestros hermanos en amor, sino que también con los de fuera. Vivir en paz, sustraernos de estas cosas, hermano, no mezclarnos con lo que el mundo ofrece, con lo que el mundo está, ¿verdad? A lo que el mundo va detrás del éxito, ¿no es cierto?, de otras cosas, hermano. Vivamos en paz, aunque el mundo se venga abajo, ¿no?, se va a venir abajo igual. Y no porque salgamos con pancartas vamos a arreglar este mundo. Porque este mundo, hermano, no va para mejor. Entonces, eso debemos tenerlo claro. Hermano, cuidemos nuestras autoridades, a los que están en eminencia, a los que dirigen. Y aquí debe haber estado a cargo, mire, mandó a Timoteo. Timoteo recién lo había agarrado en Lidia, ¿no es cierto?, cuando pasa. Era un joven, maravilloso. Era su discípulo predilecto. Y dice, anda, por favor, yo no puedo. Le dice, yo cuántas veces he querido ir. Mire, Satanás se ha opuesto. Aquí hay lucha espiritual también. Varias veces ha intentado ir a verlos nuevamente, porque amaba amaba a todos los hermanos, ¿verdad? Pero él tenía esta cosa especial, sobre todo cuando recibió estas noticias, estas buenas noticias.
pero quiero ir a verlo porque sentí que había poco tiempo y hay muchas cosas que quisiera contarle para reafirmar la fe, la esperanza y el amor. Esa tríada importante. ¿Ya? Importante la fe, importante la esperanza, importante el amor. Pero no he podido, entonces envía a Timoteo. Y las noticias son buenas. Entonces había gente joven. ¿Qué más de los que están en eminencia, de nuestros pastores que llevan años pastoreando, luchando, hermano, con los problemas de la iglesia, que no es fácil? Entonces, hay un llamado importante aquí. Dice, también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todo. Hermano, aquí nos dice, mire, hay gente ociosa. Fíjese, ocioso es un término militar, que significa indisciplinado. El que no guarda la formación como corresponde. Eso significa ocioso. No solamente el que se queda ahí sin hacer nada, que también a la fila. Los otros van rapidito. Yo hice el servicio militar. ¿Sé cuántos de ustedes lo hicieron? Oye, a la voz del capitán o del jefe, ni siquiera el capitán, el jefe, el que estaba inmediatamente con nosotros, hay que obedecer, hermano. Y rápido. Rápido. Nos daban 10 tiempos para desayunar. Van 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se terminó el desayuno. Más adelante también nos habla de estos términos, de coraza, de revestirnos de coraza, de defendernos. Hay una lucha, hermano. No sean ociosos. Entonces, claro, a los que están en eminencia, a los que están trabajando, a los que guían, ¿no es cierto?, a los que dirigen, a los que presiden, Dios le dice, oye, a los que están ociosos, a los que están indisciplinados, a los que no están haciendo muchas veces las cosas bien, repréndanlos. En amor, sí, pero repréndanlos. Y la gente les dice algo y se enojaron. El pastor les dijo algo y, chuta, pero ¿y qué es el pastor? Sí. Además le pagamos sueldo. ¿Qué me viene a llamar la atención? Hermano, cuidado, cuidado. En 1 Corintios, ¿sabes lo que dijo? En el capítulo 5, cuando se enteró de que alguien estaba, ¿cierto?, en inmoralidad, júntense. Yo no estoy con ustedes, pero mi espíritu está conmigo, así que ustedes júntense con mi espíritu y el del Señor, a ese échenlo. Échenlo. Hermano, hasta ese nivel. Y cuando alguien nos reprende, nos disciplina o nos llama la atención, oye, no nos gusta. Entonces, cuidado. Claro, mira, en la iglesia hay de todo, hermano. Sabemos eso, ¿verdad? Incluso hasta gente que no es cristiana. Hay hermanos débiles en la fe, hay hermanos maduros, hay lobos también, vestidos de oveja. ¿Qué es lo que va a hacer un pastor? ¿Qué va a hacer una directiva? ¿Qué va a hacer los hermanos el que está enseñando, verdad? Oye, hermanos, por favor, atinemos. Han sido puestos en eminencia. El Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros acá, hermano. Y cuando se hicieron elecciones, oramos, ¿verdad? ¿Quiénes iban a quedar? Y esto va cambiando. Entonces, creemos, ¿verdad?, que nuestra participación es importante. Y si alguien está puesto, por favor, veamos el cargo que está ocupando. No está de balde, porque es necesario. Es necesario la instrucción, es necesario la reprensión, es necesario también animar, pues, hermanos, y preocuparse de los débiles. Si aquí dice, no solamente va a estar aquí para reprender, ¿verdad?, a los ociosos, a los indisciplinados, a los que no hacen lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Llamen la atención, ¿no es cierto?, a los ociosos, dice acá. En otras versiones, los indisciplinados, ¿no es cierto?, los que no se dejan gobernar, los que no se dejan pastorear, ¿verdad? Pero no es la única tarea. Dice, a los de poco ánimo. Claro, muchas veces nos desanimamos, pues, hermano. Y ahí también está el pastor, ahí también está el hermano, ¿no es cierto? Ahí también está el que está en el ministerio de la oración animando, el que está visitando. Hermano, no te preocupes, confía en Dios, ten paciencia. Debemos animarnos los unos a los otros. La tarea que cumple la iglesia son muchas y son necesarias. Por eso quien no se congrega, hermano, ¿qué está haciendo?
¿Qué está haciendo alguien que no sé, que dice que cree en Dios, pero no está viniendo a la iglesia? No, eso es para los más pecadores, no, eso es para los débiles. Oh, qué bien que a lo mejor no sea ni pecador ni débil, pero yo creo que tiene problemas. ¿Ya? Que apoyen a los débiles. ¿Hay debilidad? Yo llegué súper débil aquí. Yo llegué súper débil. Hermano Luis, ¿estás por ahí o no? No está. Se fue. No le cuenten todo. Claro, hermano, estoy complicado. Gracias a Dios, hermano, que hay hermanos maduros, que hay hermanos, ¿no es cierto?, que tienen las cosas más claras que yo. Escuchémonos. Debemos animarnos los unos a los otros, y acá los alababa, pero aún así, sabiendo que estaban haciendo esas cosas, que se animaban, que se amaban, sigan, por favor, sigan haciendo esa tarea, es importante. Sean pacientes con todos, y aquí dice con todos. Incluso podemos ir más allá de las puertas, no solamente aquí, entre nosotros, en nuestro hogar, en el vecindario, en el trabajo, en la ciudad. Seamos pacientes con todos, hermanos, porque la gente se fija. A veces más que predicar es el ejemplo. Esa es la mejor prédica. Ver nuestra actitud, que realmente hay amor, no hay fingimiento, no hay deshonestidad. Claro, aquí todos santos, pues, hermano, aquí somos todos, estamos todos bien, estamos aquí. Pero ¿y cuando salimos? ¿Seguimos con el mismo espíritu? Si cuando llego a la casa, ¿qué le digo a mi esposa? Claro, hermano, pero el Señor ve esas cosas. Cuidado. Bueno, tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal. Más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Bueno, no hay que ser vengativo, pues, hermano, ese es el tema. Mía es la venganza, dice, Dios va a hacer la justicia. Hermanos, no paguemos mal por mal, no solamente aquí, afuera también, con mayor razón. Debemos dar testimonio. ¿Cuesta? Sí, cuesta. ¿Poner la otra mejilla? Sí que cuesta. ¿Orar por aquel que nos está denostando? Sí, pues, esa es prueba. Oye, si los malos también entre ellos se aman. Entonces, Señor, y bueno, ¿cuál sería la diferencia? Es que yo amo a mi familia. Oye, si los malos también. Y se aman harto y tienen un código súper duro. ¿Ya? Y pobre que le toquen a uno. Y si no vean las luchas entre las bandas, pues. Ahí hay amor, ¿o no? Para los suyos nomás. Pero nosotros, hermano, hay una diferencia, debemos marcar una diferencia y esto debe ser real. Bueno, y aquí hay cosas que para ir terminando, hermano. Sí, me quedan 5 minutos. Estén siempre gozosos. 15 recomendaciones para terminar, aún por si les quedaba claro. Los felicita, se alegra Pablo. Trata de poner orden en los problemas, porque hay problemas, y los problemas de Tesalónica no eran los mismos de Filipo ni de los de Galacia, porque a los de Galacia sí que les dio, pero qué buena, de Gálatas, ¿verdad? A mí me encanta Gálatas. Y yo creo que se escribió primero que esta, pero bueno. Insensato les dice, pero los amaba, hermano, porque había problemas entre la gracia y la ley, porque venían deshaciendo su obra. Hay luchas. Le dice, hermano, yo sé que están pasando problemas, yo los pasé. Trabajen, hermanos, trabajen, ¿cierto? No sean ociosos. ¿Ya? Yo trabajé entre ustedes, creo que a los únicos que lo recibió ofrenda, y estaba en su derecho en todas partes a hacerlo, porque así era la costumbre, solo los de Filipos, donde había una mujer rica, Lidia, ¿no es cierto?, que ofreció su casa, ¿ya? Y los hermanos fueron dadivosos con Pablo, y él lo permitió, pero acá no. Para demostrarle también de que no era por interés, era para predicar a Cristo resucitado. ¿Ya? Estén siempre gozosos, hermanos, aún en las tribulaciones, en las dificultades, porque no es una alegría ficticia, hermano, es una alegría genuina, porque está basada en Cristo, en lo que Cristo ha hecho en mí, en lo que Cristo está haciendo, en lo que Dios está haciendo. No en mi fuerza, no en lo que yo pueda lograr de felicidad, que tengo una situación económica, que ya me las arreglé, ya jubilé, saqué, y se me arregló el panorama. Hermano, eso no es nada. La genuina alegría y felicidad y gozo está en el Señor. Estad siempre gozosos. Si tenemos al Señor en nuestras vidas, nuestro gozo debe ser constante. Constante.
Oren sin cesar, permanentemente, en oración, hermano, oración. Conversar con Dios, derramar nuestro corazón, hablar con nuestro Padre. Señor, tengo problemas, tengo dudas, tengo dificultades. ¿Verdad? Y no yo y mis hijos, entonces intercedemos. Humillémonos delante del Señor, reconozcamos nuestras faltas, nuestro pecado, y Dios nos va a perdonar. Hermano, el arrepentimiento es lo más maravilloso, porque eso es lo que pide. Y no es solamente tener dolor por el pecado, sino que arrepentimiento significa volverse a Dios. ¿Por qué? Porque no estábamos caminando, ¿no es cierto?, en el camino de Dios, no estábamos mirando al Señor. Arrepentidos, vuélvanse al Señor, escuchen a Dios, obedézcanle al Señor, ¿verdad? Y a veces lo debemos pedir en oración, ¿no es cierto? Danos fe, Señor. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo. Ya lo hemos tantas veces, ¿no es cierto? Decíamos, el pastor tuvo vacaciones, no todas las vacaciones fueron buenas, tuvo hasta de duelo, ¿verdad? Tuvo que operarse. Disculpe, usted contará esas cosas. Y todos nosotros también pasamos dificultades, ¿cierto? Yo hace un mes que estoy con lumbago y parece que el Señor ya me está sanando. Sí, hermano, confío en el Señor. Y si no, bueno, estoy como el Señor quiere que esté. ¿Ah? Entonces, demos gracias por todo, no por las bendiciones, sino que especialmente por las pruebas, las dificultades. Aquellos momentos en que nadie, hermano, está al lado nuestro, Dios está. Por lo tanto, podemos darle gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, ¿no es cierto? En Cristo Jesús. En Cristo. No estamos solos, estamos en Cristo Jesús, dice acá. ¿Ya? Dice, no apaguen el espíritu, no seamos obstáculos cuando el Espíritu nos hable, cuando el Espíritu nos corrija, cuando el Espíritu nos amoneste. No acallemos la voz del Espíritu. Hagamos la tarea que tenemos que hacer, porque eso también es apagar al Espíritu. Cuando hemos recibido dones de Dios y no lo estamos poniendo al servicio de la iglesia, porque la iglesia no se está beneficiando, porque no todas las necesidades de la iglesia se pueden satisfacer si los dones que Dios ha repartido a la congregación no están trabajando. Estamos apagando el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios que nos ha dado los dones, diferentes dones, y más de uno muchas veces, y a veces no los ocupamos. No menosprecien las profecías. Claro, estamos esperando al Señor, pero ¿qué dice la profecía? Vendrá como ladrón en la noche repentinamente. Por lo tanto, conformémonos con eso, ¿verdad? Sabemos que Cristo va a venir, punto. No hay más que decir. No especulemos, no fijemos fecha porque vamos a quedar en ridículo, vamos a desprestigiar. No, mira, esto sé que ves y eso es mentira. Eso vamos a conseguir. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Hermano, debemos examinar todas las cosas, analizarlas y retener lo bueno en Dios, y pedirle a Dios sabiduría para entender, ¿verdad? Seguir entendiendo lo correcto, lo incorrecto, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, aún en toda circunstancia de la vida, aún en las cosas que están pasando en nuestro país y en el mundo, hermano. Debemos hacerlo y debemos retener lo bueno, lo que es razonable, lo que es justo, lo que es verdadero. No las especulaciones de gente. Bueno, absténganse de toda especie de mal. Vamos a tratar de terminar. Bueno, eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Y que el mismo Dios de paz, dice, lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad, hermano? Aquí es importante, ¿no? Todo nuestro ser, Dios se preocupa de todo nuestro ser, completito, no deja nada fuera. Por lo tanto, nuestra entrega al Señor debe ser igual, en cuerpo, alma, espíritu. El espíritu nos comunica con Dios, el alma nos da el aliento de vida, el cuerpo es lo que nosotros sufrimos día a día. Pero somos una sola entidad, un solo ser, hermano. Entonces Dios nos guarda, y guardémonos irreprensibles. Aquel que nos llamó, dice, es fiel y cumplirá todo esto. No vamos a abundar más en eso. Dios es fiel. Él puede cumplir sus compromisos, ¿ya?
Y al final se va despidiendo. Hermanos, oren por nosotros. Preocupémonos, hermanos, ¿cierto? Sí, orar por los hermanos, los unos por los otros. Necesitamos orar, ¿ya? Saluden a todos los hermanos que están con un beso santo, ¿ya? Les encargo en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Se ve que de un principio esto es para leerlo, es para que esté en conocimiento de los hermanos, ¿cierto? Todas las cartas, esta fue la primera, imagínense. Todo el consejo de Dios debe ser leído, debemos entenderlo. Debemos esperar que la luz del Señor, ¿no es cierto?, nos ilumine, el Espíritu Santo ilumine que la gracia, de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y tantas cosas, ¿verdad?, que quisiera, y Él quería, mandó la carta, quería ir, porque todavía hay cosas que quedan. Hermanos, pongámonos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Vamos a dar gracias a Dios, porque a Él le ha placido, ¿verdad?, que hoy día estemos acá escuchando, ¿cierto?, lo que Él nos ha preparado. Es edificación para mí y también para ustedes. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, por tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos da entendimiento, nos da sabiduría, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para entender, Señor, el consejo tuyo y poder ponerlo en práctica, Señor. Gracias porque tú te preocupas de tus hijos, Señor. Gracias porque tú nos adviertes de todas las cosas, Señor amado. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Quédate con nosotros, con cada uno de mis hermanos, Señor, al iniciar esta semana. Sin duda van a haber pruebas, dificultades, van a haber noticias tal vez que nos van a inquietar, pero las noticias tuyas, Señor, son las verdaderas, son las que queremos poner a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias te damos una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que está por sobre todo nombre. Tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, hermano.